En cierta ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad ¿de quién? Del Padre, del que me envió. ¿Y por qué lo dijo esto? Porque él estaba tan conectado a esa realidad espiritual que si había los más mínimos rasgos de desconexión, él no iba a poder operar. Lo mismo es para usted y para mí. Nosotros no podemos desconectarnos del Señor. Y cuando hablo de desconectarnos significa aquí y allá. Por eso en esta mañana vamos a ver qué dice la Biblia en segunda de Crónicas 7:14. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nuevamente dice: si se humillare mi pueblo, o sea, lo que el Señor está diciendo, si mi pueblo reconociese quién es Dios y quién es usted separado de Él, si su pueblo reconociese la condición y el estado de vida que está viviendo, ¿ok? Y reconociese que Dios lo sabe y lo conoce todo, esa es la forma correcta de humillarse delante de la presencia del Señor. Humillarse delante de la presencia de Dios es como que, haciendo una analogía, una semejanza, es como que usted sabe que tiene que desayunar, que tiene que alimentarse bien en el almuerzo y poco en la merienda, ¿verdad? Usted sabe a sí mismo. Si en el mundo físico usted sabe que usted depende de una alimentación, en el mundo espiritual aún mayor usted debe de entender y de comprender, hermano, que usted y yo necesitamos cada día volver nuestro rostro al Señor para tener un encuentro personal, para tener una experiencia personal, una experiencia, hermano, que nos marque, que nos toque, que haga, que produzca un profundo arrepentimiento al interior de nuestras vidas. O sea, un deseo de cambiar, de dejar todo aquello que en vez de bendecirme me está maldiciendo, que en vez de sanarme me está enfermando, que en vez de darme paz me está quitando la paz, que en vez de prosperarme me está llevando a la ruina económica. Por eso el Señor dijo: si mi pueblo ¿se qué? O sea, eso quiere decir, si mi pueblo me tomase en cuenta para todo lo que Él quiere hacer. O sea que, en otras palabras, Dios te está diciendo: yo quiero ser parte, el principal de tu vida, el número uno. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí en su palabra, aquí en Primera de Crónicas 7:14 dice: sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y orasen, y oraren. O sea que el Señor quiere que nosotros, tú y yo, en la mañana o en la tarde o en la noche, saquemos tiempo para conversar con Él. Si tú de mañana buscares a Dios, dice el Señor, y fueses limpio y recto, dice, luego Él se despertará por ti. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Dios es un Dios de relaciones. Él no solamente que es Dios, Él es nuestro Padre. Y Él nos quiere abrazar. Él nos quiere cuidar. Él nos quiere sostener. Él quiere que escuchemos su voz.
Él quiere que nos refugiemos en Él. Él quiere ser nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Él quiere que nosotros aprendamos a depender más de Él y menos de nosotros. Diga amén. Por eso dice el Señor: orasen y buscasen mi rostro. ¿Para qué yo voy a orar? ¿Para qué yo voy a buscar el rostro de Él? Para conocerlo, para saber de su realidad. Dios es real. Amén. Dios es real. Dice la palabra que cuando 2 o 3 personas se reúnen en su nombre, Él está en medio. Dios llegó antes que tú y yo a este lugar. Dios no se queda aquí cuando tú te vas de acá. Él está contigo. Él está ya listo para arrancar tu carro. Él está cuando vas en esta mañana a degustar una rica comida. Él está cuando tú estás durmiendo. Él está en la regadera contigo. Él está mañana que tú sales a trabajar. Cuando te lanzas a pista a la carretera, Él va allí contigo. Él está porque Él simple y sencillamente te ama. Y te ama mucho. Dale un aplauso al Señor. Amén. Y dice: y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. El Señor le está hablando a su pueblo. Él no le está hablando a la gente que no lo conoce. Y por eso dice: y se convirtieren de sus malos caminos. O sea que hay malos caminos que debemos abandonar. Hay pensamientos que hay que abandonar. Lo que estamos mirando hay que abandonar. Lo que estamos oyendo que no le agrada a Dios hay que abandonarlo. Pero quizás tú digas: pero es que nadie me ve. Es lo que menos importa. Aquí lo que importa es que tú y yo estamos en las manos de un Dios vivo, y que Él todo lo ve, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Él sabe las intenciones tuyas y mías cada vez, cada día, en cada ocasión, porque Él es Dios. Y uno de sus atributos es que Él es omnisciente, conocedor de todas las cosas, omnipotente, todopoderoso, omnipresente. Él estuvo ayer en el lugar que tú estabas y que nadie te vio. Él te vio. Toca a alguien, dile: te están hablando. Entonces dice: una vez que hay esa conversión, o sea, una vez que hay ese cambio, una vez que hay ese arrepentimiento, una vez que hay, hermanos, ese deseo de agradar a Dios, dice el Señor, entonces yo te oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Entonces el Señor tiene toda la santa paciencia de estar allí esperando hasta que nosotros cambiemos. Si nosotros tardamos en el cambio, sabiendo lo que es bueno, y no lo hacemos, los únicos perjudicados y que vamos a recibir los sinsabores, y vamos a recibir toda clase, hermano, de palo, porque a veces no queremos cambiar por las buenas, seremos nosotros. Y Dios dice: ah, no, bueno, cuando tú te conviertas, ahí hablamos. ¿Estamos de acuerdo? Dios tiene toda la paciencia para esperarlo. Entonces nosotros a veces decimos: bueno, cuando yo quiera, cuando yo decida, y cuando tú quieras y cuando tú decidas, probablemente habrás acabado con un gran propósito de vida que Dios tenía para ti. Y a veces nosotros, hermanos, debido a que tenemos tantas tinieblas en la mente, en el corazón, no queremos, hermanos, volver nuestros rostros al Señor. Por eso el Señor dice: primero conviértete de tus malos caminos, entonces yo escucharé tu voz, abriré los cielos, perdonaré tus pecados, sanaré tu tierra. No es Dios el que tiene que cambiar. Diga conmigo: soy yo el que debo de cambiar. No es Dios, sino soy yo. Qué equivocados, ¿verdad? A veces le decimos: Señor, cambia las cosas. Le ordenamos, le decimos: Señor, ábreme esta puerta. Señor, enderézalo de aquí. Y Señor, y Señor. Y el Señor dice: oye, cambia. Y nuevamente nos dice que cambiemos, que nos convirtamos, que abandonemos esos malos caminos, ¿verdad? Y que volvamos nuestros rostros al Señor. Cuando la palabra de Dios dice que nos humillemos, el Señor está hablando
que nosotros consideremos cada paso que estamos dando por la vida y que nosotros nos arrepintamos de todo corazón y que nos volvamos a Dios de todo corazón. Porque cuando tú haces esto, nuevamente viene la calma a tu vida, viene la paz. Hay mucha gente que vive sin paz, que vive con mucha ansiedad, ¿ok? Ansiedad por todo. Hay ansiedad, hay gente que tiene ansiedad por tener y por no tener, ojo. Hay gente que tiene ansiedad por lo que tiene y por lo que no tiene y por lo que nunca tendrá. O sea que no disfrutan de aquella maravillosa paz que el Señor nos ha entregado. Y simple y sencillamente, ¿por qué? Porque ellos quieren ser sus propios Dios, su propio pastor. Hay un mensaje que siempre tú tienes que recordarlo: deja que Dios sea Dios en tu vida. Por eso humillarse es tener un deseo y necesidad de ser escudriñado por Dios, para que Dios me diga quién soy, en qué áreas debo de cambiar, qué debo de abandonar, qué debo de tomar. Por eso el salmista David le dice en el Salmo 139 el Señor en el versículo 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. O sea, toma una radiografía, una resonancia magnética allí a mis entrañas, a mis pensamientos, a mis huesos, a todo mi ser. Escanéame, ¿ok? Examíname, 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 examíname. En la condición en la que estamos de tinieblas, a veces no podemos ver los cambios que Dios quiere traer a nosotros. Y nos rehusamos como el niño a quien hay que darle la medicina, porque si no la fiebre sigue en aumento y él se desespera, no se quiere dejar inyectar, él no se quiere dejar cuidar, simple y sencillamente porque desconoce el bien que el médico le va a hacer. Entonces nosotros, en la condición en la que estamos, necesitamos que el Señor nos examine para que se revele en nosotros lo que hay, o sea, para que se manifieste y podamos ver lo que existe al interior de nuestras vidas. El salmista le dice: llegó la hora de la prueba, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Estábamos aquí, el salmista David está hablando, reconociendo la omnipresencia, la omnisciencia de Dios, que Dios está en todo lugar y que Él conoce lo que hay en el interior de su vida y que es el médico genuino, verdadero, que puede sacarlo de la condición en la que se encuentra. Es Dios y tú el que puede salir de la condición en la que en muchas ocasiones nos encontramos y que sabemos la palabra, pero insistimos en desobedecerla. Por eso el Señor quiere en esta mañana que nosotros entendamos que Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, porque estamos de la mano de un Dios que vivo. Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Ok? La Biblia dice aquí en el libro de Daniel, en el Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9 versículo 3 dice que Daniel, un profeta, un hombre de Dios, un hombre que andaba en el Espíritu, un hombre que era un adorador, un hombre que de continuo estaba adorando a Dios, dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, y oré a Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Saben lo que él dice? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, hablando de que el pueblo donde él estaba
fallaba como líder, se había desviado del camino correcto que le agradaba a Dios y había vivido como un impío, o sea, negociaba mintiendo, vivían en adulterio, vivían en fornicación, vivían impíamente, vivían una doble vida, una vida que desagradaba a Dios. Y de repente este hombre de Dios, este profeta, dice: nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y tú no puedes vivir una vida, yo no puedo vivir una vida que se aparte, hermano, de la perfecta voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque la palabra de Dios así lo dice. El mensaje es que nosotros lo apliquemos en nuestra vida diaria, porque la Biblia dice que este profeta le habló al pueblo, ¿verdad?, a Dios, y le dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Al pueblo de Dios que estaba en pecado. Tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro. Estaba reconociendo como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y de todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde has echado, los has echado a causa de ¿qué? De su rebelión con que se rebelaron contra ti. O sea que, escúcheme bien, toda forma de desobediencia para Dios es rebelión. Y por causa de vivir en desobediencia a la palabra, se cierran las puertas. ¿Se cierran qué? Se cierran las puertas. Dios te ha llamado a ti a servirle y tú no quieres servirle. Se cierran las puertas. Dios te ha llamado a obedecer la palabra y tú no la quieres obedecer. Se cierran las puertas. Porque Dios es un Dios que vivo. Mira lo que dice la Biblia en el último versículo que acabamos de leer. Dice aquí, en todas las tierras a donde los has echado, ¿a causa de qué? De su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Y a veces nosotros nos estamos cuidando de que nos vea fulano, de que no nos vio, de que si nos vio. Eso, hermano, es irrelevante. Aquí lo único importante es que Dios sabe lo que tú y yo estamos haciendo, estamos decidiendo, estamos operando, y que no hay ninguna clase de el más mínimo arrepentimiento. O sea, en otras palabras, pastor, mire, vea, yo en las cuatro paredes levanto las manos, yo alabo a Dios, yo me siento, leo la Biblia, me levanto, ok, ofrendo. Pero de ahí para allá, una vez que se abre esa puerta, vivo como a mí me parece. Se lo digo más criollamente: hago lo que me da la gana, pienso como me da la gana, veo lo que a mí me plazca, lo que me produzca placer, escucho lo que a mis oídos le encantan. Ok, peco si tengo que pecar, miento si tengo que mentir. Si tú sigues con esa clase de vida, dice el Señor que se va a cerrar todas las puertas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque Dios nos compra a precio de sangre. Escúchame, nos arranca del mundo, nos trae a costo de precio su sangre, su preciosa sangre, para que nosotros vivamos un nuevo estilo de vida. Una vida que le agrade a Dios. Una vida que traiga gloria a su nombre. Una vida que inspire a los demás. Una vida que sea luz y sal de la tierra. ¿Cuántos decimos amén? O sea que si tú estabas viviendo o pretendías seguir viviendo como antes de conocer al Señor, puede que acontezca en tu vida lo que dice la Biblia, que en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. O sea que
Ya no podemos nosotros vivir una vida separada del Señor. Por eso Jesús dijo: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. O sea, mi alimento, mi sustento, tu voz, tu palabra, tus mandamientos, tus preceptos, tus instrucciones son las que alimentan mi vida. Estamos hablando espiritualmente. Son la que es lo que le da balance. Hay mucha gente que piensa que la satisfacción más grande que el hombre puede tener es alcanzar metas y objetivos. Te equivocaste. Eso es parte de las añadiduras, desde luego. Que tú eres un estudiante, estudias y pasas de año y pasas de año, pero mientras vas estudiando y vas pasando de año, no dejas de adorar y alabar a Dios. Tú eres un empresario que alcanza metas, alcanza objetivos, pero mientras tú estás delineando esos objetivos, tú sigues adorando a Dios, tú sigues alabando a Dios, tú sigues comprometido con el Señor, tú sigues involucrado en la causa del Señor, en la extensión del reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Que mientras tú estás en tus tareas seculares, dándole al César lo que es del César, tú también estás dándole a Dios lo que es de Dios. Amén. Porque el Señor dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente ¿qué dice? Que mendigue pan, hermano. Entonces, la clave es que nosotros tenemos que tener una actitud de confesión y no esconderle nada a Dios. ¿Sabes por qué? Porque sería una ingenuidad esconderle algo a Dios. Dios todo lo sabe. ¿Cuántos decimos amén? Dígale a la persona que está junto a usted: no le escondas nada a Dios, porque Él ya lo sabe todo. Más bien dígale: arrepiéntete. ¿Cómo es la cosa? Arrepiéntete. Es ingenuo. Hay mucha gente asistiendo a las iglesias con un grado de ingenuidad. Digo ingenuidad porque es la palabra más suave que le puedo decir. ¿Ok? Para no herir susceptibilidades. Es lo más suave que le puedo soltar. Un grupo de gente ingenua, ignorando que Dios todo lo sabe. ¿Ok? Entonces la gente ora y la gente levanta las manos, pero la gente no obedece a Dios. Y dice: yo estoy cansado de que yo voy a la iglesia, de que yo oro, de que levanto las manos y la historia y más allá, pero no pasa nada porque no has hecho lo primero que el Señor te pide: que tú te humilles delante de Él. ¿Ok? Que tú ores, que tú busques su rostro. ¿Y qué dice? Y que te apartes ¿de qué? De la clase de vida que no le agrada al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y de esos pensamientos, porque todo comienza con un ¿qué? Con un pensamiento. Mente sin Cristo, aeropuerto de Satanás. Si tú no lees la Biblia, si tú no lees la palabra, si tú no estás meditando en ella, si tú no estás orando, Satanás viene y te bombardea con una cantidad de pensamientos. Y tú dices: no lo había pensado, pero ahora que lo pensé, efectivo. ¿Por qué? Porque el que no es transformado se conforma a esa clase de vida. Y el Señor vino a nuestras vidas para traernos un nuevo estilo de vida que produzca transformación. ¿Sabes lo que es transformación? Que si tú antes tenías un mal carácter, ahora tengas un buen carácter. Que si tú antes señalabas, ahora ya no señales a nadie. Que si tú antes eras murmurador, ahora ya no murmures de nadie. O sea, en otras palabras, mi amado hermano, el Señor quiere que haya un genuino arrepentimiento. Y el Señor dice: entonces yo iré desde los cielos. Si hoy tú has considerado que Dios no te escucha, es porque hay cambios que hay que hacer en nuestra vida privada para que Dios nos escuche y perdone nuestros pecados. O sea, no podemos vivir en pecado
y pensar que Dios nos escucha. Lo único que Dios nos va a retirar, recuerde bien, para afirmarlo, es el amor de Él para con nosotros. Dios siempre lo va a amar, hermano, a usted y a mí. Pero Dios siempre hará respetar su palabra, su ley. ¿Ok? En el Salmo capítulo 32, rápidamente en el Salmo capítulo 32, versículo 1, dice la Biblia: bienaventurado, feliz aquel cuya transgresión, o sea, aquel cuyo pecado le es perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice el salmista: mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Pero él más adelante dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Qué dice? Él no dijo al pecado, no le dijo enfermedad, no le dijo debilidad. Lo llamó con su nombre y apellido. ¿Cómo le dijo? Mi pecado te declaré. Entonces tú tienes que declarar el pecado, hermano. No sé qué clase de pecado. ¿Ok? Cada vez que leemos la palabra se convierte en un espejo. ¿Cuántos estuvieron hoy día frente al espejo? Pocos se ven en el espejo. A ver, nuevamente, ¿cuántos estuvieron frente al espejo, hermano? Todos. Porque en el espejo nos vemos y estamos ok, más o menos, y las mujeres allí una rayita más, una menos, pero cada uno se ve en el espejo. Esta palabra se vuelve un espejo para nosotros. ¿Ok? Esta palabra nos dice: estás caminando por caminos de oscuridad, no te va a ir bien, cambia la ruta, no hagas esto, no hagas lo de aquí, piensa así, cambia tus modales, cambia tus hábitos, habla mejor de la gente, no hables mal de la gente. Hay gente que habla mal de otros. El salmista David dijo: mientras callé, mientras me hice el tonto, mientras pensé que el cambio los demás no se daban cuenta y que era a los demás que tenía que convencer, mientras hacía eso, me debilité, se envejeció mi vida, mis huesos. Eso es lo que quiere decir. Hermano, al final del día tú tienes que entender que tú no respondes al hombre sino a Dios. El gran error marcado por ahí sí les voy a decir, hermano, para que usted, la gran ignorancia en la que nosotros a veces caminamos, es que creemos que es el vecino, el hermano el que tiene que darse cuenta. Y eso no es así. ¿Por qué? Eso sería en la religión tradicional, en donde allí no pasa nada. Pero acá nosotros hemos nacido de nuevo y sabemos la realidad de un Dios vivo. Amén, mi amado hermano. Y hoy por hoy nosotros tenemos que darnos cuenta que al final del día nosotros respondemos al Señor. Y el Señor dice en su palabra: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De conocerme a mí, de escudriñar mis caminos, de leer mi palabra, de saber mis ordenanzas, de saber cuál es mi perfecta voluntad para su vida. Tú te das cuenta, ¿verdad? Porque a veces nosotros, hermanos, como que no queremos involucrarnos. Y el Señor dice: ok, yo ahí te voy a esperar, me avisas. Hasta tanto, la puerta cerrada. Yo tengo toda la paciencia del mundo. ¿Sí sabes? Así es la cosa con el Señor. Porque el Señor, ¿sabes qué? No quiere que nosotros visitemos solamente una iglesia un domingo. Él quiere tenernos por la eternidad. Entonces Él nos va a formar, nos va a dar la formación y la calidad de vida que nosotros necesitamos vivir aquí en la tierra para volar con Él, hermanos, en el momento en que Él nos lleve a su presencia. Amén. Por eso, hermanos, el salmista dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones una a una, Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
O sea que estamos hablando que cuando no se confiesan los pecados, se pierde la paz. ¿Ok? Y tú tienes que haberlo experimentado. Se pierde la salud, Señor, se pierde el gozo. Cuando la persona peca, ¿ok? Pierde lo que el Señor le ha regalado, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 28, Proverbios 28:13. La Biblia dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará. Lea conmigo, repita: el que encubre sus pecados no prosperará. O sea que el que los tapa no prosperará en ningún área: financiera, salud. Pastor, pero yo conozco gente que no conoce al Señor y vive en pecado y que prospera. Olvídate de eso. Aquí lo importante es que Dios te está hablando a ti. Mañana le hablará al que está allá y pasado al que está acá, pero hoy recibe el mensaje para ti. El que encubre sus pecados, ¿ok? Encubrir es como el ladrón que robó y el que está al lado le dice al policía: no, él no fue, yo no vi nada. ¿Ok? Lo está encubriendo, lo está tapando. ¿Ok? Con el Señor tú no puedes hacer eso. Tú no puedes encubrir tu pecado. ¿Por qué no se puede encubrir? Porque Dios tiene todo poder y Dios todo lo sabe y todo lo conoce. Y cuando Dios habla, dice que ninguna tilde, ninguna jota pasará hasta que se haya dado cumplimiento a su palabra. Dice que ninguna palabra que sale de la boca de Dios vuelve a él vacía. ¿Sabe lo que significa eso? Que se cumple. ¿Que qué? Que se cumple. O sea, que si Dios aquí en su palabra nos está diciendo aquí en Proverbios 28, ¿verdad?, que el que encubre sus pecados no prosperará, entonces tú debes de saber que si alguien encubre sus pecados, no prosperará. Entonces, esa es una forma en cómo nosotros podemos recibir de Dios la condición en la que estamos viviendo, más el que los confiesa y se aparta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? El que los confiesa, ¿a quién? Y si tú has cometido algún tipo de ofensa contra alguien y has hablado mal, gracias a Dios aquí nadie habla mal de nadie, ¿verdad? Amén. Amén. Y si tú has hablado mal de alguien allí en lo secreto, donde nadie te escuchó, anda, pídele perdón, porque probablemente esa también sea una causa por la que tú no prosperes. Amén, hermano. Porque la Biblia dice: el que confiesa sus pecados, aquí en el versículo 13, ¿verdad?, y se aparta. Diga conmigo: y se aparta. Confiesa y se aparta. ¿Qué dice la Biblia? Dice entonces, se aparta, alcanzará misericordia. Entonces estamos hablando, mi amado hermano, que el humillarse es una actitud de arrepentimiento. Es la decisión de cambiar de estilo de vida. El estilo de vida nuestro tiene que ser transformado. Mi estilo de vida tiene que ser un estilo que agrade a Dios. Porque sabes una cosa, al final del día tú, por mucho que tú quieras, no podrás agradar al hombre. Siempre habrá un cuestionamiento, una queja. ¿Sí o no, hermana? Sí. Nosotros los seres humanos somos bastante difíciles. Por más que tú quieras agradar a una persona, siempre habrá un pero. Sí, pero. Sí, pero. Sí, pero. Sí, pero. ¿Por qué no lo hiciste así? Siempre habrá algo. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú quieres vivir al estilo de vida que el Señor quiere, entonces Dios sí se va a sentir, ¿sabes qué?, agradado, porque tú hiciste el esfuerzo para vivir esa clase de vida que a Dios le agrada. Entonces, y que tú puedas ser transformado,
Si tú no eres cambiado, entonces no hay arrepentimiento. ¿Ok? La Biblia dice que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, dice. Eso significa un cambio en nuestra manera de vivir. Si no hay arrepentimiento, entonces no ha habido cambio. Simple y sencillamente hemos adoptado una religión más a la que ya existía en nosotros. Amén. Y ya para cerrar, en el Salmo 51, en el versículo 1 al 4, el salmista le dice: ten piedad de mí. Le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad. ¿Y qué le dice? Y límpiame. Dígale al Señor: límpiame de mi pecado. Amén. Y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Este hombre quería ser limpio. Yo no sé si tú quieras ser limpio en esta mañana, pero hay áreas de nuestra vida que están sucias y que necesitamos que el Señor las limpie. Amén. ¿Sí? Hay muchos rasgos en nuestros interiores de agresividad, de rebeldía. ¿Ok? No somos fáciles en el carácter. Si tenemos, hermanos, que señalar, señalamos. Si tenemos que juzgar, juzgamos. Y todo eso de ahí forma parte de la canasta de pecado. Por eso es importante, mi amado hermano, que nosotros querramos tener una actitud de limpieza, hermano, de querer ser limpios. El Señor habita en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de corazón. Amén, mi amado hermano. Si tú ves que otros no son humildes, sé tú humilde. Si tú ves que otros no son santos, sé tú santo. Si tú ves que otros están sucios, sé tú limpio. Pero lo importante es que tú puedas influenciar con aquella luz al que está en tinieblas. Que tú puedas ser esa sal para que preserve y para que sazone la vida de otros. Amén, mi amado hermano. Hasta tanto que se dé el cambio, las puertas estarán cerradas. Wow, pero yo quiero que la puerta esté abierta. Humíllate delante del Señor. Ora. Abandona todo aquello que tiene que estar en el tacho de la basura. Amén, hermano.